Mientras te acomodas, quizás en silencio, quizás con los ojos ya entrecerrados, te invito a dejar que el día repose lentamente. La noche ha llegado, serena, estable, envuelta en capas de sombra, como si el tiempo se hubiera quitado los zapatos para no hacer ruido. Aquí, en este instante en que la mente se desacelera y el cuerpo comienza a rendirse a la suavidad del descanso, te invito a un viaje muy especial. No es un viaje hecho de prisas, ni de imágenes rápidas. Es una travesía tranquila, silenciosa, por las arenas profundas de la historia. Esta noche vamos a escuchar lo que la Tierra tiene que decirnos. Vamos a sumergirnos en descubrimientos arqueológicos que cambiaron lo que sabíamos y que tal vez aún estén cambiándolo. No hay prisa por entender todo ahora. Solo necesitas estar aquí, presente, escuchando. El resto lo llevarán el tiempo y el sueño. Respira profundamente. Permite que la oscuridad del cuarto se transforme en un túnel del tiempo. Hay algo mágico en el silencio del mundo enterrado. Imagina los objetos ocultos bajo capas de piedra, arena y barro. Imagina el sonido amortiguado de las excavaciones, los pinceles que acarician fragmentos como si tocaran sueños fosilizados. Cada pedazo, cada hueso, cada muralla olvidada. Es una frase interrumpida de un gran texto que la humanidad escribió y luego borró, pero no del todo, porque la tierra lo recordó, la tierra lo guardó. Y ahora, siglo tras siglo, año tras año, arqueólogos de todo el mundo se inclinan con ternura y paciencia para escuchar esas voces silenciosas, tal vez no en palabras, sino en formas, en materiales, en patrones. Esta es una escucha que se hace con los ojos, y esta noche tú también vas a escuchar. Vas a escuchar incluso mientras duermes. Con los ojos cerrados, puedes imaginar civilizaciones enteras acostadas bajo el suelo que pisamos. Mercados que alguna vez bulleron de vida, templos que brillaron bajo el sol, barcos que cruzaron océanos, todos ahora en silencio, sumidos en el tiempo. Pero no se han ido del todo, porque el pasado no muere, solo duerme, esperando ser reencontrado. Y cuando despierta, a través de un descubrimiento arqueológico, todo lo que creíamos saber puede cambiar. La línea del tiempo se ajusta, las certezas se disuelven con suavidad, surgen nuevas narrativas. Y así, con delicadeza y sin ruido, la historia se reescribe, no con alarde, sino con excavaciones lentas, como dedos que revelan una memoria. Esta noche, vamos a caminar sin prisa por descubrimientos que sacudieron la cronología conocida. Hablaremos de pueblos que fueron más pacíficos de lo que creíamos, de objetos que viajaron miles de kilómetros antes incluso de que existiera la escritura, de cráteres que se formaron antes de la vida, de templos que existieron antes que las ciudades. Todo eso a un ritmo suave, como el susurro de una brisa entre columnas de piedra, o la respiración de un mundo antiguo dormido bajo el suelo. No será una clase, no será una narración, será casi un sueño de arcilla, huesos y polvo. En este instante puedes sentir el cuerpo más liviano. Tal vez los hombros estén relajándose, tal vez los músculos del rostro estén soltando sus tensiones. Eso es el tiempo disolviéndose. No necesitas correr, comprender o retener. Puedes simplemente escuchar, con los oídos, con el corazón, con la calma de quien está a punto de quedarse dormido, acompañado por millones de años, porque eso es lo que vamos a hacer. Viajar en el tiempo, sin movernos, sumergirnos en el silencio de los siglos, descansar en los brazos de la tierra, mientras ella susurra historias que apenas ahora están volviendo a ser escuchadas. Bienvenido al pasado dormido. Imagina un desierto, un horizonte sin prisa, donde el viento sopla como si barriera no solo la arena, sino también los siglos. Allí, en el corazón de un suelo reseco y aparentemente inerte, descansan capas del pasado. Debajo de cada grano, un secreto. Debajo de cada estrato, una civilización que vivió, amó, construyó, adoró, luchó y desapareció. Pero no todo se ha perdido, porque en algún momento en silencio, un grupo de ojos atentos y manos cuidadosas se arrodilló ante el tiempo, armado con pinceles e instrumentos delicados, y comenzó a escuchar. Excavar es eso, escuchar con el cuerpo,
es aceptar que el tiempo habla despacio, es transformar la paciencia en revelación, y de eso hablaremos ahora, del hechizo hipnótico de la arqueología. La arqueología no se parece a las aventuras que el cine suele mostrar. No hay persecuciones, ni explosiones, ni bandas sonoras dramáticas. La verdadera banda sonora es el sonido leve del cepillo deslizándose sobre la tierra, el suave roce metálico de un escalpelo que retira con precisión el polvo de una inscripción, el leve tintinear de fragmentos que regresan a la luz después de miles de años en la oscuridad. El verdadero arqueólogo es, ante todo, un meditador. Observa el suelo, conversa con la tierra y, sobre todo, respeta el silencio. Porque lo que yace allí no es solo un objeto, es memoria, es vestigio de vida, es testigo de un tiempo en el que el mundo era otro, pero el ser humano seguía siendo humano. A veces, el hallazgo es un trozo de cerámica, otras veces, una moneda, un alfiler, una hoja corroída. A simple vista parecen objetos comunes, restos de uso, pero bajo la lente de la escucha arqueológica se vuelven portales. Un alfiler de cabello puede indicar estatus social, una hoja puede revelar rituales, una moneda puede contar historias sobre comercio, influencia, alianzas. Son vestigios que no hablan con palabras, sino con contextos, y el arqueólogo es quien ha aprendido a leer ese idioma callado, ese alfabeto de polvo y forma. Hay algo profundamente poético en ese lenguaje, una poesía que solo puede comprenderse cuando el cuerpo está en calma, como quizás lo está ahora mientras escuchas todo esto. Muchos de los grandes avances en nuestra comprensión histórica no provinieron de textos ni de registros, vinieron del suelo, de objetos olvidados por milenios y reencontrados por manos pacientes. Por eso, la arqueología tiene el poder de reescribir narrativas. No confirma lo que ya se decía, lo cuestiona, revela lo que jamás fue dicho. Es como si hubiéramos estado leyendo un libro a medias durante siglos, y ahora, página tras página, se completara con fragmentos que estaban enterrados, al ritmo de la excavación, al ritmo del tiempo natural, al ritmo de tu respiración ahora, lenta, tranquila, inmersa en la noche. Y hay algo aún más fascinante. Se excava tanto para encontrar como para comprender lo que falta. La ausencia también habla. Un sitio sin armas dice tanto como un arsenal enterrado. Una estructura sin muros puede señalar un pueblo sin guerras. Y es en ese tipo de silencio donde florece la arqueología. Nos enseña que el conocimiento profundo nace de la escucha y del vacío. Es en el vacío donde los significados encuentran espacio. Así como ahora, en el espacio entre un pensamiento y otro, entre una palabra y otra, tu mente tal vez esté flotando lentamente, deslizándose suavemente hacia el descanso. Puedes imaginar los desiertos, las montañas, los bosques y las profundidades del mar. Todos esos escenarios guardan secretos que en este mismo instante están siendo revelados por arqueólogos en todo el mundo. Cada descubrimiento, por pequeño que parezca, es un recordatorio de que el tiempo nunca se pierde del todo. Solo se transforma en sedimento, en capa, en descanso. Y es en ese descanso del tiempo en el que tú también estás entrando ahora, de forma natural, sin esfuerzo. Estás acompañando una excavación tranquila, no en el suelo, sino en la propia historia de la humanidad. Y lo que vamos a encontrar en los próximos bloques son fragmentos que cambiaron todo lo que creíamos saber, con la misma serenidad con la que la noche transforma el cielo. Respira profundamente. Deja que el sueño se acerque como arena fina, cubriendo tus pensamientos. Pronto hablaremos de una civilización antigua y de cómo se expandió, no por medio de espadas, sino a través de palabras e intercambios. La historia de los fenicios está justo adelante, pero por ahora todo está en calma, y todo lo que necesitas hacer es descansar. Tal vez ya hayas oído hablar de los fenicios, un pueblo navegante, antiguo, distante, perdido entre las mareas de la historia. Siempre se les describió como comerciantes astutos, dueños de barcos veloces que cruzaban el Mediterráneo en busca de ganancias, metales y mercados. Pero esa imagen, aunque parcialmente cierta, es solo la superficie. Durante mucho tiempo,
Los libros escolares resumieron a los fenicios como simples navegantes mercantiles y a veces los asociaron con una expansión bélica, como si dominaran territorios por la fuerza. Pero ahora los arqueólogos están escuchando otra versión, más sutil, más serena y quizá más verdadera. Una versión donde el poder fenicio no nacía de la guerra, sino del suave roce del intercambio cultural. Imagina un barco fenicio, impulsado por un viento suave, deslizándose por aguas tranquilas bajo un cielo color pastel. No hay prisa, solo el sonido de las velas, la madera crujiendo con la sal y la esperanza humana de conexión. Esos barcos no llevaban solo productos, llevaban ideas, alfabetos, colores, aromas, religiones. Pueblos diferentes se encontraban, no para enfrentarse, sino para influenciarse. La nueva visión arqueológica sobre los fenicios revela que su verdadera fuerza no era militar, era simbólica. Era su capacidad de conectar, de intercambiar, de extender lentamente sus costumbres y absorber otras, en un ciclo de comunicación mutua. Investigaciones recientes revelan una red fenicia que se extendía como raíces subterráneas, silenciosas, eficaces, profundas. En sitios arqueológicos del norte de África, Sicilia, la península ibérica e incluso en la actual Túnez, se han hallado objetos fenicios lejos de cualquier señal de ocupación armada. No hay fortalezas, no hay trincheras. Lo que se encuentra son objetos domésticos, utensilios comunes, ánforas de vino, frascos de perfume e inscripciones en alfabeto fenicio, lo que sugiere convivencia, no invasión. Esa presencia constante, pero no agresiva, cuenta una historia de influencia suave, como tu respiración ahora, presente, continua pero sin esfuerzo. Hay algo poético en la idea de un pueblo que se expandió por el Mediterráneo sin imponer su presencia, sino mezclándose con las culturas locales, enseñando su alfabeto y aprendiendo nuevas costumbres. Es como si cada puerto fuera una página en blanco, donde los fenicios escribían una línea y leían otra. El alfabeto fenicio, por ejemplo, se difundió tanto que se convirtió en la base de muchos sistemas de escritura posteriores, incluido el nuestro. Y todo eso, sin espadas, sin generales, sin imperios, solo mediante la persistencia de la cultura, la belleza del intercambio y el paso del tiempo. Imagina ahora que estás sentado al borde de un puerto antiguo, viendo cómo el sol desaparece lentamente en el horizonte. A tu lado, artesanos fenicios conversan con pescadores locales. Un niño aprende palabras en otro idioma. Un trozo de ámbar se intercambia por una cesta de dátiles. Una diosa con rostro desconocido es acogida en un nuevo altar. Nada de eso es guerra, es fusión. Y esa fusión silenciosa, a lo largo de los siglos, construyó una civilización que tocó a muchas otras sin jamás dominarlas por la fuerza. Así como el sueño toca ahora tus pensamientos, sin imposición, sin ruido, solo con una aproximación lenta. Esta nueva lectura de los fenicios, como mediadores culturales, como semillas plantadas en diversos suelos, ha sido reforzada por hallazgos delicados, fragmentos de cerámica con inscripciones híbridas, combinaciones de estilos artísticos locales con formas fenicias, mezclas de rituales religiosos que revelan sincretismo y convivencia. Todo esto revelado, no por monumentos imponentes, sino por excavaciones pacientes, lejos de los centros de poder. Es la arqueología dándole voz a lo discreto. Es la historia reescribiéndose con la tinta de la sutileza. Ahora, mientras tus ojos quizás se cierren un poco más, puedes imaginar el Mediterráneo como un libro de agua y a los fenicios como calígrafos invisibles, escribiendo en olas suaves, dejando significado por donde pasaban. No dejaron imperios vastos como los romanos, pero dejaron huellas más discretas, más profundas, como los pensamientos que nacen en el silencio de la noche, como esta sensación de paz que tal vez estés sintiendo ahora. Y mientras el tiempo avanza lentamente, pronto hablaremos de objetos que cruzaron mares, lenguas y siglos, objetos que aún emergen en las excavaciones como testigos silenciosos de una conexión sin fronteras. En el próximo bloque hablaremos de estos símbolos, ánforas, alfabetos y saludos del mar. Pero por ahora, todo permanece sereno, como el sueño que se acerca con suavidad.
Imagina un barco antiguo, hecho de madera oscura, deslizándose suavemente sobre el mar tranquilo. Sus velas están infladas por una brisa constante, y no hay prisa en los movimientos de la embarcación. Debajo de la cubierta, cuidadosamente organizadas, descansan decenas de ánforas de barro. Algunas contienen aceite de oliva, otras vino, otras más, perfumes, tejidos, semillas. Pero dentro de cada una, aunque invisible, hay algo más, un fragmento de la cultura que las creó. El objeto viaja, pero lleva consigo el modo de vida de un pueblo. Y aun cuando el barco se rompe, aun cuando se hunde, aun cuando el tiempo arrasa todo a su alrededor, esas ánforas permanecen inmóviles, intactas, aguardando durante siglos bajo el lecho marino hasta que alguien las encuentre. Hoy en día, los arqueólogos se sumergen en las profundidades del Mediterráneo como si descendieran al inconsciente de la historia, y allí, en medio de la oscuridad tranquila de las profundidades, las ánforas fenicias siguen apareciendo. Sus formas son elegantes, estrechas, ideales para el transporte marítimo. Sus asas simétricas, sus cuerpos firmes, sus bases puntiagudas. Cada detalle tiene una función, pero también una belleza. Muchas de estas piezas se encontraron en embarcaciones que jamás llegaron a su destino. Naufragios silenciosos, que nunca gritaron por ayuda, pero que ahora cuentan historias. Y lo que impresiona es que esas ánforas no estaban en ciudades conquistadas, sino en lugares de encuentro, puestos portuarios, regiones de influencia mutua. Y no son solo vasijas, son alfabetos, porque junto a esos objetos emergen inscripciones fenicias como saludos del pasado, pequeñas placas con letras grabadas, símbolos que evolucionarían hasta convertirse en la base de sistemas de escritura que moldearon civilizaciones enteras. Esas inscripciones son, al mismo tiempo, simples y poderosas. Cada símbolo es una ola que ha viajado en el tiempo, y cuando los arqueólogos las leen, con todo el cuidado, con toda la reverencia, escuchan un idioma que deseaba circular, que quería ser comprendido. El alfabeto fenicio, por su estructura concisa y adaptable, fue adoptado y modificado por griegos, romanos y muchos otros. Y eso no ocurrió por imposición, ocurrió por fascinación, por intercambio, por afinidad. Ahora imagina un puerto fenicio al atardecer. Las ánforas están siendo descargadas. Los aromas del vino nuevo y del aceite perfumado se mezclan con la brisa marina. Un escriba local observa las marcas en los objetos y aprende los símbolos. Un comerciante copia los trazos en tablillas de cera. Un niño juega cerca, repitiendo sonidos que nunca había escuchado. Y así, letra por letra, cultura por cultura, el mundo comienza a acercarse. Ese tipo de influencia es como una marea que avanza sin hacer espuma. No destruye, moldea, da forma. Y por eso, cuando los arqueólogos encuentran estos artefactos en sitios lejanos, no ven solo comercio, ven convivencia. Muchos de estos hallazgos se encontraron bajo capas de tierra acumuladas durante milenios, como si el tiempo hubiera cubierto todo suavemente con mantos de silencio, esperando el momento adecuado para revelarlo. Y ese momento llegó apenas ahora, en las últimas décadas, cuando las tecnologías de escaneo, el buceo profundo y los análisis químicos permitieron identificar el origen exacto de muchos fragmentos. Una ánfora encontrada en Cádiz, España, fue identificada como fabricada en Tiro, en el actual Líbano. Un fragmento de escritura hallado en Malta presenta rasgos de 3 culturas diferentes, y todos esos detalles muestran que los fenicios no colonizaban, conectaban. Mientras respiras lenta y suavemente, puedes imaginar esas ánforas en la oscuridad del fondo marino, esperando pacientemente unos ojos que las comprendan. Eso es la arqueología, un diálogo entre el pasado y el presente, entre el objeto y la mirada, entre lo que fue dejado y lo que será descubierto. Y con esa misma calma, seguimos avanzando en nuestro viaje. Cada artefacto es como una palabra susurrada, cada símbolo es una invitación a la contemplación. Y cada saludo del mar es un recordatorio de que la historia no se ha perdido, solo ha descansado, como tú descansas ahora.
En el próximo bloque, dejaremos por un momento las embarcaciones humanas y miraremos algo mucho más antiguo. Un cráter, un impacto, una cicatriz en el planeta que precede a todas las historias humanas. Un evento que quizá dio origen a la vida misma, pero hasta entonces permite que tu mente flote entre ánforas, alfabetos y las aguas tibias de un tiempo olvidado. Ahora dejamos atrás los antiguos puertos, las embarcaciones de madera y los artefactos humanos dormidos en las profundidades. Vamos más lejos, mucho más lejos, no solo en el espacio, sino en el tiempo. No retrocedemos miles, sino miles de millones de años. Antes de la escritura, antes de las ciudades, incluso antes de que existieran árboles o animales. Una época en la que la Tierra era joven, inquieta, envuelta en calor y silencio. En ese pasado profundo ocurrió un impacto, un toque cósmico, un momento de violencia estelar que paradójicamente puede haber allanado el camino para que surgiera la vida. Ese momento no quedó grabado en papiros ni en pergaminos, sino en piedra, en un cráter, un círculo de memoria geológica dormido en el corazón de Australia. Su nombre, Yarrabuba. Imagina un paisaje árido, casi intacto, en el oeste australiano. Rocas rojizas, cielo inmenso, silencio absoluto. Allí reposa, casi invisible a simple vista, una de las cicatrices más antiguas del planeta. Durante millones de años permaneció allí, camuflada por el tiempo, sin llamar la atención. Pero los análisis modernos revelaron algo impresionante. Yarrabuba no es solo un cráter más, es el cráter de impacto más antiguo conocido en la Tierra. Formado hace 2.229 millones de años, fue testigo de eras que los seres humanos jamás verán con sus propios ojos, pero que ahora podemos imaginar con la mente. El impacto que formó este cráter fue colosal. Un asteroide, quizá de varios kilómetros de diámetro, chocó contra la superficie terrestre, liberando una energía imposible de concebir. Calor, desplazamiento de materia, alteración atmosférica, todo en un instante. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, este evento no fue solo destrucción. Pudo haber sido un disparador, una chispa cósmica, porque los científicos descubrieron que el impacto de Yarrabuba coincidió con el fin de una era glacial profunda, un período en que la Tierra estaba completamente cubierta de hielo, y el calor generado por la colisión podría haber derretido enormes extensiones de esa capa helada, liberando vapor de agua y ayudando a transformar el clima terrestre, preparando el terreno para el surgimiento de la vida como la conocemos. Piensa en ello como encender una luz cósmica, un punto de calor en un planeta helado, un evento geológico que pudo haber influido en procesos biológicos. Cuando los científicos analizaron los minerales de la región, hallaron evidencias claras de que el impacto alteró profundamente el sustrato local, recristalizando elementos, reorganizando la estructura de la roca, dejando huellas térmicas. Es como si la Tierra hubiera recibido un toque del cielo, un gesto violento pero fértil, una colisión que generó condiciones para que, miles de millones de años después, fuéramos capaces de estudiarla. Y ahora, mientras respiras profunda y lentamente, quizá puedas sentir esa vastedad del tiempo, ese ritmo anterior a cualquier calendario. El descubrimiento de Yarrabuba solo fue posible gracias a los avances recientes en la datación de cristales de zircón, elementos microscópicos que resisten con tenacidad el paso del tiempo. Estos cristales, al ser analizados, funcionan como relojes naturales. Guardan en su interior las firmas del momento en que se formaron, y fue gracias a estos diminutos guardianes del tiempo que los geólogos concluyeron que Yarrabuba precede a todos los demás cráteres conocidos, incluyendo al famoso Chicxulub, en México, que provocó la extinción de los dinosaurios. Mientras Chicxulub tiene 66 millones de años, Yarrabuba tiene más de 2.000 millones, una diferencia que resuena como el eco de una estrella lejana, viajando por las eras hasta ser escuchada. Y es curioso pensar, allí donde hoy solo hay piedras y polvo rojo, un día hubo fuego celestial. Allí donde hoy reina el silencio del desierto, hubo una explosión que sacudió los cielos y las capas más profundas de la corteza terrestre. Pero ahora,
Todo está en reposo. El cráter no grita. Solo existe, como un ojo antiguo que duerme bajo el suelo, guardando un secreto. Y quizás esa sea la mayor belleza de la arqueología cósmica, encontrar en una roca el susurro de un pasado impensable. Ahora que lo sabes, puedes descansar con un pensamiento liviano. La vida en la Tierra, en parte, puede haber sido posible porque una roca del espacio cayó aquí, porque el caos visitó el planeta y dejó espacio para el orden. La historia de la vida a veces comienza con lo inesperado, y las huellas de eso descansan en cráteres silenciosos como Yarrabuba, como tú ahora que también descansas. En el próximo bloque, seguiremos esa línea cósmica y entenderemos mejor cómo el cielo dio forma a la Tierra, cómo las estrellas y los impactos esculpieron no solo la corteza, sino la propia posibilidad de soñar. Por ahora, todo sigue tranquilo, sigue respirando despacio. El sueño y la historia caminan juntos, y ambos saben exactamente a dónde van. Cierra los ojos por un instante e imagina un cielo sin estrellas. Un firmamento donde el tiempo aún no tiene medida, donde no hay luna, ni mar, ni vida. Un vacío silencioso, interrumpido por esferas incandescentes que vagan libremente, danzando lentamente en el espacio profundo. En ese escenario comienza la historia de la Tierra. Antes de que el planeta tuviera nombre, antes de que existieran las montañas, antes incluso de que hubiera noche y día, solo existía polvo cósmico y colisiones. La danza de los astros primordiales era una coreografía de encuentros violentos, pero también creativos, porque cada impacto moldeaba un mundo, y uno de ellos, en cierto instante de la eternidad, dio origen a un planeta azul, el nuestro. La Tierra nació del caos, del calor, del choque de cuerpos celestes que se unieron, se derritieron, se fundieron en uno solo. Al principio era solo una esfera incandescente, un horno girando en la oscuridad. Pero poco a poco, muy lentamente, el calor comenzó a disiparse, la corteza se formó, y la danza de los astros, lejos de haber terminado, continuó, porque el cielo aún no había dejado de tocar la tierra. Nuevos impactos ocurrieron, más grandes, más profundos, cada uno trayendo no solo destrucción, sino transformación. Fragmentos de hielo, hierro, níquel y carbono, ingredientes del cosmos que, al chocar con la Tierra joven, aportaron elementos esenciales para la vida. ¿Alguna vez imaginaste que tal vez tu cuerpo contiene átomos que vinieron de una estrella muerta, que el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos y el oxígeno en tus pulmones fueron forjados en hornos estelares hace miles de millones de años? No es una metáfora, es ciencia y también es poesía, porque somos literalmente materia estelar reorganizada en forma humana. Y cuando pensamos en cráteres antiguos como Yarrabuba, lo que vemos es la huella de esa conexión entre el cielo y la tierra, una firma dejada por una visita celestial. Durante el llamado período jadeico, que duró hasta hace unos 4.000 millones de años, la Tierra fue constantemente bombardeada por meteoritos, y muchos de ellos trajeron agua. Sí, agua. Pequeños fragmentos congelados provenientes de cometas y asteroides chocaron con la corteza en formación, liberando vapor que se acumuló y se condensó, formando nubes, lluvias, océanos. Es extraño pensar que el mar, con toda su inmensidad, pudo haber comenzado con pequeños regalos del espacio, pero esa es una de las teorías más aceptadas por la ciencia actual. El agua de la Tierra podría ser un beso de las estrellas, y fue esa agua, combinada con el calor geotérmico y con los minerales traídos por los impactos, la que generó las primeras condiciones favorables para la vida. En charcas poco profundas, en grietas volcánicas, en entornos inhóspitos, las moléculas se agruparon, se combinaron, se multiplicaron, todo en silencio, sin testigos, sin prisa, y durante muchísimo tiempo, hasta que un día lo invisible se volvió visible y la vida surgió. La arqueología no estudia solo ruinas humanas. Existe todo un campo dedicado a comprender los fósiles geológicos del planeta, vestigios dejados por eras anteriores a la vida compleja, capas de roca que conservan registros de impactos cósmicos, minerales reorganizados por el calor de los asteroides,
cristales formados bajo presiones inimaginables. Y al leer esas capas, los científicos descubren que el cielo siempre ha sido parte de la historia terrestre. Desde el principio, la Tierra fue moldeada por caricias que venían de lejos. Ahora quizá empieces a sentir una ligereza mayor, como si tu cuerpo flotara junto con estas imágenes. Es natural, porque cuando nos sumergimos en este tiempo profundo, todo lo que parecía urgente desaparece. La mente se aquieta, el ritmo se desacelera. No necesitas entender todos los detalles, solo necesitas sentir que formas parte de una historia mucho más grande, una historia que comenzó antes de todo y que continúa ahora, en tu respirar lento. Pronto hablaremos de otro lenguaje del pasado, no el que está hecho de letras, sino de símbolos, marcas ancestrales grabadas en piedra, antes incluso de la escritura formal. Susurran ideas de un tiempo en que los humanos comenzaron a registrar lo que sentían, no con palabras, sino con formas, pero hasta entonces puedes descansar con el pensamiento de que el cielo siempre tocó la tierra, y quizás, en esta noche tranquila, también te esté tocando a ti. Imagina que estás dentro de una cueva profunda. El aire es frío y húmedo, la oscuridad parece absoluta, pero tus ojos comienzan a adaptarse. Frente a ti, en una pared rocosa, hay marcas, líneas, espirales, manos en negativo, animales en movimiento, figuras humanas danzando, cazando, haciendo gestos. No hay palabras escritas, ni letras como las que conocemos, y sin embargo, allí hay lenguaje, hay intención, hay comunicación. Es un momento anterior al alfabeto, anterior a la escritura formal, un instante en que el ser humano comenzaba a dialogar con el tiempo a través de símbolos, y esos símbolos aún susurran, murmuran bajo el suelo de la historia. Y hoy los vamos a escuchar. Mucho antes de que las primeras civilizaciones inventaran sistemas de escritura fonética, como el cuneiforme sumerio o los jeroglíficos egipcios, los seres humanos ya dejaban registros visuales de sus pensamientos. Estas marcas rupestres, esparcidas por todos los continentes, son la prueba de que la necesidad de comunicar trasciende las palabras. Nace del impulso de recordar, de dejar constancia, de decir, yo estuve aquí. Algunas de estas inscripciones tienen más de 40.000 años. Fueron hechas con pigmentos naturales, carbones, sangre animal, arcillas, y sobrevivieron a todo. Sobrevivieron a glaciaciones, derrumbes, eras enteras de olvido. Aún están allí, esperando ser vistas nuevamente. La arqueología contemporánea trata estas imágenes como documentos silenciosos pero llenos de intención, porque lo que se descubre al estudiarlas no es solo arte, es comportamiento, espiritualidad, una cosmovisión. En algunas cuevas de Francia, como Lascaux y Chauvet, se repiten dibujos de bisontes, caballos y felinos en patrones. Algunos tienen detalles sorprendentes, sombreado, perspectiva, movimiento. Son expresiones de una mente simbólica, de un ser humano que ya comprendía el mundo con profundidad, y al reproducir lo que veía o soñaba, no solo imitaba, transformaba en rito. Pero no toda comunicación ancestral está dentro de cuevas. Muchos símbolos fueron grabados en piedras planas, en monumentos megalíticos, en huesos de animales. En regiones como Sudáfrica, Europa Oriental, India y América del Sur, los arqueólogos han descubierto patrones geométricos repetitivos que parecen indicar la existencia de un lenguaje visual compartido, quizás no una escritura en sentido moderno, pero algo muy cercano, un código, un sistema, algo pensado para ser leído. Y lo más bello es que, incluso sin poder traducir estos símbolos con precisión, los comprendemos, sentimos la intención, la emoción, el gesto. Y eso es lo que conecta a generaciones separadas por milenios. Imagina por un instante la mano de un ser humano ancestral tocando una roca fría. No tiene papel ni pluma, pero tiene tiempo y tiene silencio. Comienza a rayar la piedra con un hueso afilado. Una línea, 2, 3. Quizá esté contando, quizá imita el flujo del río, quizá simplemente dice, yo soy. Y ahora, miles de años después, tú miras esa misma marca y sientes algo.
Eso es la arqueología simbólica, un diálogo que atraviesa las eras y que solo puede escucharse con calma. Estudios recientes indican que muchos de estos símbolos se repiten en distintos continentes, lo que sugiere que la mente humana, incluso aislada por la geografía, crea formas similares. Eso demuestra que el deseo de comunicar es universal, es ancestral, y es hermoso pensar que, incluso antes de saber escribir nuestros nombres, ya sabíamos dejar huellas de nuestra existencia, como pisadas en el barro que se seca al sol, pero que el tiempo no borra. Ahora tal vez tus pensamientos sean más livianos, tu respiración más lenta, porque cuando nos conectamos con el gesto humano más antiguo, el de dibujar algo en el mundo, también nos reconectamos con nuestra esencia, con la simplicidad de ser, con el silencio lleno de sentido, y tal vez esa sea la mejor manera de descansar, sintiéndonos parte de una cadena de mensajes que nunca ha dejado de escribirse. En el próximo bloque seguiremos este camino, pero daremos un salto en el tiempo. Visitaremos una construcción ancestral que sorprendió al mundo moderno al desafiar todas las cronologías conocidas. Un templo más antiguo que las ciudades, un lugar donde lo sagrado vino antes que lo social, un sitio llamado Göbekli Tepe, pero hasta entonces puedes descansar con las imágenes grabadas en la piedra, símbolos que flotan entre el sueño y la memoria. Hay lugares que parecen pertenecer a otra dimensión, no solo por su antigüedad o grandeza, sino por la forma en que desafían todo lo que creemos saber. Uno de esos lugares reposa, en silencio, en las colinas del sureste de Turquía, bajo un cielo sin prisa, envuelto en brisas cálidas y horizontes infinitos, se encuentra un sitio arqueológico que no debería existir, pero existe. Su nombre es Göbekli Tepe, y es quizá el templo más antiguo jamás descubierto en la Tierra. Tan antiguo que fue construido antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes del bronce. Tan antiguo que su existencia cambia por completo el orden de las cosas. Y esta noche vamos a visitar ese lugar, con calma, como si camináramos entre columnas de un sueño. Descubierto en la década de 1990, Göbekli Tepe parecía, al principio, solo otra colina, una elevación del terreno como tantas otras. Pero bajo la superficie descansaban estructuras monumentales, círculos de piedra cuidadosamente construidos, columnas en forma de T de hasta 5 metros de altura, que pesan varias toneladas. Y en ellas, esculpidas con precisión, aparecen figuras de animales, símbolos abstractos, manos humanas, todo eso hecho por una sociedad que aún no cultivaba, que no vivía en aldeas permanentes, que cazaba y recolectaba para sobrevivir, y aún así construyó templos, no casas, no murallas, sino espacios para lo sagrado. Esa inversión sorprendió al mundo académico. Durante mucho tiempo se pensó que el desarrollo agrícola permitió el surgimiento de la religión organizada, que primero vinieron los cultivos, luego los asentamientos, luego los rituales. Pero Göbekli Tepe sugiere lo contrario. Tal vez los humanos se reunieron primero para adorar, para danzar, sacrificar, rezar, y solo después, sintiendo la necesidad de permanecer cerca de esos lugares sagrados, comenzaron a experimentar con la agricultura. Es una teoría que transforma la idea misma de progreso, porque sitúa lo espiritual antes que lo práctico, el mito antes que la cosecha, la fe antes que la economía. Las excavaciones revelan capas y más capas de construcciones. Cada generación enterraba sus círculos y levantaba otros encima, como si la memoria fuera demasiado sagrada para desaparecer. Y lo más hermoso, no hay señales de vivienda en el lugar, nada de fogones, herramientas domésticas o entierros. Göbekli Tepe era puro rito, un espacio creado exclusivamente para el encuentro con lo invisible. Y eso nos dice algo sobre lo que fuimos, y quizá aún somos. Imagina ahora caminar entre esas columnas milenarias. El suelo es de piedra, el viento sopla entre los huecos, las figuras talladas, un escorpión, una serpiente, un jabalí, parecen observarte en silencio. La noche cae lentamente, y la luz de la luna acaricia los relieves con dulzura. Estás en un lugar donde el tiempo parece suspendido,
donde el suelo aún guarda el eco de pasos ancestrales, donde cada piedra es una plegaria petrificada, y mientras respiras lenta y profundamente, puedes sentir que allí hace 12.000 años alguien miró al cielo con la misma duda y el mismo anhelo de sentido. Los estudios demuestran que estas columnas no fueron simplemente colocadas, fueron talladas con precisión, transportadas desde lejos, erigidas con esfuerzo colectivo, y todo eso por pueblos que aún no conocían la rueda. La construcción de Göbekli Tepe requirió cooperación, organización, lenguaje simbólico y motivación espiritual. Toda una sociedad movilizada por algo que no se veía, pero sí se sentía. Y esa sensación atraviesa los milenios. El misterio del ¿por qué? ¿Qué motivó a seres humanos tan antiguos a construir monumentos tan sofisticados? Tal vez nunca lo sepamos, pero quizá no necesitemos saberlo con exactitud, porque lo que sentimos al estar frente a estas piedras ya es una respuesta suficiente. Al final de cada excavación, los arqueólogos cubren nuevamente las estructuras con capas protectoras, como si el templo, una vez revelado, debiera volver a dormir. Göbekli Tepe es así, un lugar que despierta solo por un instante y luego regresa al descanso, un lugar hecho para ser soñado, como tú ahora, que tal vez flotas entre el presente y ese pasado ancestral, entre columnas, símbolos y el silencio sagrado de la tierra. En el próximo bloque, seguiremos el camino del frío, donde la historia no se conservó en piedra, sino en hielo, una cápsula del tiempo congelada, donde objetos, cuerpos y secretos han descansado durante milenios esperando el deshielo. Pero por ahora, todo lo que necesitas es seguir respirando, porque la noche, como la historia, apenas está comenzando. Imagina un campo blanco, vasto e infinito, donde el viento sopla con paciencia y lo único que se escucha es el leve crujir del frío. La nieve cubre el suelo como un velo silencioso y bajo ella, metros y metros abajo, descansan objetos, tejidos, armas, cuerpos, todo envuelto en hielo, durmiendo desde hace miles de años. Aquí, el tiempo no es enemigo, es guardián. El frío conserva lo que el calor habría hecho desaparecer. Y así es como la arqueología en el hielo se ha convertido en una de las formas más delicadas e impresionantes de escuchar el pasado. Esta noche caminaremos lentamente por esos paisajes congelados, donde cada hallazgo viene acompañado de un suspiro de eternidad. Cuando pensamos en arqueología, solemos imaginar desiertos, piedras, calor. Pero en los últimos años, el hielo ha revelado tesoros que jamás podrían haberse hallado en otros entornos. A medida que los glaciares retroceden, un proceso triste, impulsado por el calentamiento global, devuelven al mundo objetos olvidados, hojas de sílex, flechas, prendas de cuero, incluso cuerdas, zapatos y alimentos, todo increíblemente bien conservado. El hielo actúa como una tumba cristalina, donde el tiempo no avanza, donde la descomposición se detiene, donde la historia respira lentamente, como tú ahora. Uno de los casos más famosos es el de Ötzi, el hombre del hielo. Descubierto en los Alpes entre Italia y Austria en 1991, yacía en un glaciar desde hacía más de 5.000 años. Su cuerpo, su ropa, sus pertenencias, todo intacto. Ötzi llevaba una bolsa con herramientas, una daga de piedra, un hacha de cobre, frutos secos. Vestía pieles cosidas a mano, zapatos forrados con hierba seca. Su cuerpo tenía tatuajes, heridas de combate y restos de comida aún en el estómago. No era solo una momia, era un ser humano completo, interrumpido en el tiempo, devuelto al mundo como un susurro lejano. Pero Ötzi no está solo. Arqueólogos han hallado vestigios en los glaciares de Noruega, Suiza, Canadá y Siberia. Objetos olvidados por cazadores prehistóricos, esquís de madera milenarios, mangos de herramientas, restos de campamentos, incluso perros de trineo y redes de pesca. Lo que todos estos hallazgos tienen en común es la emoción que despiertan, fragmentos de la rutina. No grandes templos, no palacios, sino lo cotidiano, como si el hielo hubiese elegido conservar lo simple. Y es esa simplicidad la que conmueve, porque nos recuerda que el pasado no está hecho solo de hazañas,
Está hecho de personas que vivían, trabajaban, sobrevivían, como nosotros. Imagina ahora a un arqueólogo subiendo una montaña de hielo, en silencio. Cada paso es cuidadoso, cada capa de nieve retirada con respeto. Cuando aparece una punta de cuero o emerge una madera oscurecida por el tiempo, el silencio se profundiza. No hay gritos, solo reverencia, porque lo que emerge no es un objeto, es un reencuentro, algo que esperó miles de años para ser visto otra vez, y tal vez en esta noche tranquila tú también estés reencontrando memorias, tuyas o de otros, porque escuchar el pasado es en cierta forma recordar cosas que nunca vivimos, pero que siempre fueron parte de nosotros. Algunos de estos hallazgos han desafiado los límites de la ciencia. En ciertos casos, se ha logrado extraer ADN de tejidos congelados, reconstruyendo árboles genealógicos de pueblos extintos. En otros, las prendas revelaron técnicas de costura extremadamente sofisticadas que se perdieron con el tiempo. Y en algunos sitios de Siberia se han encontrado cuerpos enteros de mamuts, con musgo aún en el estómago. El hielo es una cápsula perfecta, no transforma, preserva, y al preservar nos devuelve no solo lo que fue, sino lo que aún podemos aprender. Ahora, quizá tus pensamientos estén tan tranquilos como ese campo nevado. Tal vez tu respiración sea tan ligera como el viento que atraviesa las montañas heladas, porque este tipo de historia no se impone, se revela, lentamente, como la punta de una lanza emergiendo de la nieve, como el recuerdo de un gesto antiguo, como la sensación de que el tiempo no es línea, sino espiral. Y nosotros, en este instante, estamos en su centro. En el próximo bloque saldremos del hielo y entraremos en la selva. Un lugar donde los árboles ocultan ruinas, donde las hojas amortiguan ciudades enteras, donde la arqueología necesita tecnología para ver lo invisible, pero por ahora, el frío aún nos envuelve con cuidado, y todo lo que necesitas es seguir flotando entre el ayer y el ahora. Imagina una selva, densa, húmeda, viva, el zumbido constante de los insectos, el susurro del viento entre las copas, el canto amortiguado de aves lejanas. Bajo tus pies, el suelo es blando, cubierto de hojas, raíces entrelazadas, ramas caídas. Es un mundo donde todo parece moverse, excepto lo que yace debajo, porque bajo esta selva viva descansan estructuras inmóviles, ruinas dormidas, pirámides, caminos, plazas, canales, ciudades enteras tragadas por la naturaleza y olvidadas por el tiempo. Durante mucho tiempo se creyó que la selva ocultaba apenas senderos tribales o pequeños asentamientos dispersos, pero los árboles, con su silencio paciente, guardaban un secreto mayor, un secreto que la arqueología solo logró desvelar con luz, luz invisible, luz que viene del cielo, llamada LIDAR, una tecnología de mapeo aéreo que usa pulsos de láser para atravesar la vegetación y crear imágenes tridimensionales del suelo. Es como si los ojos humanos adquirieran un nuevo sentido, y lo que los arqueólogos vieron con esa nueva visión lo cambió todo. Ciudades con miles de edificaciones ocultas bajo el verde, pirámides gigantes, redes de caminos que conectaban regiones durante decenas de kilómetros, reservorios, acueductos, terrazas agrícolas. Una complejidad urbana comparable con las mayores civilizaciones de la historia, pero que hasta hace poco estaba completamente oculta. En Guatemala, por ejemplo, el LIDAR reveló una ciudad maya con más de 60.000 estructuras, todas invisibles a simple vista. Árboles habían crecido sobre templos, lianas cubrían los techos, raíces atravesaban pasillos y escaleras. La selva, sin apuro, lo había reclamado todo, y al hacerlo, paradójicamente, lo había conservado, porque el abandono protege, el olvido conserva, y cuando llega el momento justo, los descubrimientos emergen como sueños recién despertados, suaves, intactos, esperando solamente a que unos ojos atentos los reconozcan. Es casi mágico pensar que, bajo cada paso en un sendero cualquiera, puede haber un muro antiguo, que detrás de un árbol común descansa una columna olvidada, que el canto de los pájaros podría estar resonando entre piedras que ya escucharon rituales, cantos, risas, quizá despedidas.
El LIDAR no solo reveló estructuras, reveló la necesidad de repensar todo lo que se creía sobre la densidad poblacional de América precolombina. Los mayas, por ejemplo, no vivían en pequeñas aldeas esparcidas, organizaban megalópolis con infraestructura compleja, jerarquías políticas y planificación urbana. Y esa revelación reescribe el mapa de la historia. Pero lo más bello es que estos descubrimientos no llegaron con estruendo, llegaron en silencio, como la selva, como el sueño. Una arqueología aérea que mira hacia abajo con cuidado, que sobrevuela la memoria, que entiende que el tiempo no borra, solo esconde, y que las hojas no son barreras, son mantas, cobijas verdes que mantienen los vestigios de la humanidad cálidos, hasta que estemos listos para reencontrarlos. Ahora quizás tu cuerpo se sienta tan liviano como una brisa entre los árboles. Tal vez escuches, en tu mente, el sonido de hojas secas siendo apartadas por manos curiosas. Cada descubrimiento arqueológico es eso, un gesto de mover hojas, de abrir espacio a lo que está debajo, a lo que siempre ha estado allí, esperando ser visto. Muy pronto, cambiaremos el verde por el color del hueso. Nos sumergiremos en los descubrimientos hechos a través de esqueletos milenarios, huesos que hablan, huesos que cuentan historias de migraciones, de mezclas, de vidas pasadas que aún recorren nuestra sangre. Pero por ahora, respira profundamente. Siente el confort de estar rodeado por árboles y por misterios, porque el mundo aún está lleno de ciudades dormidas y quizás de partes de nosotros que también esperan ser redescubiertas. Imagina una llanura silenciosa, donde el viento acaricia la hierba dorada con el mismo ritmo desde hace miles de años. El suelo allí es fértil, pero guarda más que raíces. En determinadas regiones del mundo, los arqueólogos se arrodillan ante la tierra y con la delicadeza de quien despierta algo dormido, comienzan a excavar, y del interior del suelo emergen huesos, frágiles, a veces incompletos, pero aún así, vivos en la memoria. Huesos que cuentan historias, huesos que llevan códigos, porque dentro de ellos, en la materia microscópica que alguna vez fue carne, descansa una biblioteca invisible, el BUN-ADN antiguo, un alfabeto biológico que la ciencia ha aprendido a leer y que ahora está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros. Durante siglos, pensábamos que conocíamos las rutas migratorias humanas a través de fragmentos de cerámica, herramientas o construcciones, pero el ADN extraído de restos óseos nos ha contado otras versiones. Versiones que no fueron esculpidas en piedra ni pintadas en cuevas, fueron escritas en la sangre, en el hueso, en la célula. A través de técnicas avanzadas de extracción genética, los científicos han logrado recuperar secuencias genéticas de esqueletos con decenas de miles de años. Y lo que revelan es impresionante. Quizás imagines al Homo sapiens caminando solo por sabanas, bosques y desiertos. Pero hoy sabemos que no estaba solo. Había otros, los neandertales, los denisovanos y otros grupos aún en estudio. Y ahora, gracias al ADN, sabemos que no los eliminamos, los absorbimos. Hay genes neandertales en casi todos los humanos modernos, genes que influyen en el sistema inmunológico, el metabolismo e incluso ciertos rasgos cognitivos. Eso significa que llevas en tu cuerpo fragmentos de historias mucho más antiguas de lo que imaginabas. Imagina ahora un esqueleto en reposo, bajo tierra, en silencio durante 40.000 años. Un día es descubierto un diente, una astilla de hueso, un cabello fosilizado. Cualquier parte pequeña es suficiente. El material genético se extrae con sumo cuidado, protegido de contaminaciones, analizado en laboratorios climatizados, en tubos translúcidos, y poco a poco surge un mapa, un trazo, un vínculo, y ese vínculo conecta el pasado con el presente, como si alguien que vivió cuando los glaciares cubrían continentes susurrara: «Yo estoy en ti». Los descubrimientos del ADN antiguo han cambiado rutas, redibujado mapas migratorios, revelado encuentros antes desconocidos. Pueblos que se creían aislados resultaron ser híbridos. Regiones que parecían periféricas se revelaron como centros genéticos. Y lo más revelador, muchas historias que nos contaron sobre
Pueblos puros, linajes nobles u orígenes únicos se disolvieron ante la evidencia biológica. Somos mezcla, siempre lo fuimos. La diversidad es la norma, la pureza es un mito, y lo más fascinante es cómo el ADN dialoga con otros campos. Cuando un esqueleto revela un marcador genético específico, los arqueólogos regresan al sitio, reexaminan los artefactos, notan patrones antes invisibles. Los lingüistas descubren conexiones fonéticas. Los climatólogos cruzan datos de polen fosilizado. Es un diálogo multidisciplinario que comienza con un hueso y termina en una nueva visión de quiénes somos. Ahora, quizás tus pensamientos estén flotando suavemente, como navegando por canales microscópicos de memoria. Es curioso pensar que incluso el sueño, este estado profundo de descanso nocturno, está relacionado con códigos genéticos ancestrales, porque la forma en que soñamos, nos curamos y descansamos también tiene raíces antiguas. Dormir, al fin y al cabo, es un comportamiento heredado, igual que el miedo, la risa, la nostalgia. Y mientras te adentras más en este reposo tranquilo, recuerda, la arqueología genética apenas comienza. Existen millones de esqueletos, en museos, en depósitos, en tierras remotas, esperando ser escuchados. Y todos ellos llevan voces, no audibles, pero sí legibles. Y cuando leemos esas voces, el mundo cambia, silenciosamente, como ahora, a lo largo de esta noche. En el próximo bloque dejaremos los huesos para adentrarnos en las paredes, pero no en cualquier pared. Hablamos de cuevas con acústica perfecta, lugares donde el sonido era tan importante como la imagen, donde el eco formaba parte del ritual, donde escuchar era sagrado. Pero por ahora, deja que el silencio interno se acomode, porque tu cuerpo también guarda una historia, y esta noche estás escuchando cada página de ella. Cierra los ojos, si aún no los tienes cerrados, y escucha, no con prisa, no buscando palabras, solo escucha. Escucha el sonido que no viene de afuera, sino de adentro, el eco de tu respiración, el ritmo lento de tu corazón, la quietud entre un pensamiento y otro. Ahora, imagina que estás dentro de una cueva profunda. Caminas con lentitud. El suelo está húmedo. Las paredes son lisas en algunos tramos, rugosas en otros. Percibes con el cuerpo que algo cambia mientras avanzas. El sonido, el eco es diferente. Se amplifica, regresa. En algunos puntos vibra, en otros se disuelve. El sonido en esta cueva no es solo consecuencia, es parte del lugar. Tiene intención, tiene función. Porque antes de la escritura, antes de la piedra tallada aún existía el sonido. Y hoy, la arqueología también ha aprendido a escuchar. Este campo de estudio se llama arqueoacústica, una disciplina nueva, casi poética, que intenta comprender cómo las civilizaciones antiguas utilizaban el sonido en sus espacios sagrados. No se trata solo de qué se dijo, sino dónde se dijo y cómo respondió el espacio. Muchas cuevas con arte rupestre revelan, al ser estudiadas acústicamente, que las pinturas más significativas se encuentran precisamente en las zonas donde el eco es más fuerte, donde la voz vibra, donde un canto reverbera, como si alcanzara otra dimensión. Imagina a un hombre paleolítico tocando un tambor primitivo en una galería subterránea. El sonido se expande en múltiples direcciones. Una mujer entona un canto ritual. Niños aplauden y los ecos se multiplican en el aire. No hay luz, solo sonido. Y quizás para esos grupos eso era suficiente. El sonido como símbolo, como guía, como puente entre lo visible y lo invisible. En muchos sitios, las imágenes de animales cazados, figuras humanas danzantes y seres híbridos, mitad hombres, mitad espíritus, se ubican justo en los lugares donde el sonido es más rico. Estudios en cuevas como Chauvet, Altamira, Isniaos, han demostrado que los antiguos conocían, de forma intuitiva, las propiedades acústicas de sus espacios. Sabían qué paredes amplificaban la voz, cuáles la apagaban, donde golpear una piedra producía un sonido que retumbaba como un trueno, y quizás esas cualidades se usaban para provocar asombro, para invocar reverencia.
para hacer que lo sagrado se sintiera presente. En tiempos sin templos de piedra ni catedrales, la cueva era el cuerpo de la tierra, y el eco, su voz. La arqueoacústica va más allá de las cavernas. En estructuras megalíticas como Stonehenge, se han identificado patrones sonoros generados por las propias piedras. El sonido de los pasos, el ritmo de las voces, los tambores, todo cobraba una nueva dimensión dentro de esos círculos, como si el espacio sagrado solo se completara cuando vibraba con la presencia humana. Incluso las pirámides, los zigurats y los antiguos anfiteatros muestran haber sido construidos con sensibilidad auditiva, no para amplificar técnicamente como hacemos hoy, sino para crear una experiencia sensorial, una atmósfera donde el sonido y el silencio se alternaban como partes del rito. Piensa ahora en ti, acostado o en reposo, escuchando estas palabras. Nota cómo el sonido llena el espacio a tu alrededor, incluso sin música, incluso sin ruido. Hay vibración, hay presencia. El pasado también estaba hecho de eso, de ausencias sonoras, de voces perdidas, pero también de ecos que permanecen, de ruidos que el tiempo no logró borrar. La arqueoacústica nos recuerda que la historia no está solo en la imagen, sino también en lo que fue oído, y que incluso lo invisible puede ser escuchado. Ahora, mientras tu cuerpo quizás se hunda más en este descanso profundo, debes saber que aún quedan muchas historias por llegar. Historias que no surgen del sonido, sino del agua. Ciudades sumergidas, ruinas entre las olas, civilizaciones perdidas que yacen bajo el mar como sueños olvidados. En el próximo bloque navegaremos entre ellas, pero por ahora todo está en silencio, y hasta el silencio habla. Sigue escuchando, sigue descansando. La noche aún canta. Imagina un mar tranquilo. La superficie ondula suavemente, como si respirara. La luz del sol danza en reflejos sobre el agua, y el horizonte se disuelve en una neblina suave. Pero lo que tus ojos no ven, lo que descansa bajo las olas, es aún más sereno. Allí, envueltas en silencio salado, yacen ciudades enteras. Muros sumergidos, escalinatas cubiertas por corales, estatuas caídas en el fondo del mar. En muchos rincones del planeta, estructuras construidas por manos humanas duermen bajo el agua, guardando secretos de épocas en que el nivel del mar era diferente, o cuando el mar simplemente no existía allí. Son ciudades sumergidas, como sueños antiguos ahogados, y esta noche navegaremos suavemente entre ellas. A lo largo del tiempo, el océano no solo ha recibido barcos naufragados, ha engullido civilizaciones enteras. Procesos naturales como el derretimiento de glaciares, los terremotos, los movimientos tectónicos y los tsunamis redibujaron las costas de la Tierra. Regiones que alguna vez fueron hogar de miles de personas ahora pertenecen al reino de las mareas. La arqueología subacuática es por eso una travesía delicada. Los buceadores exploran centímetro a centímetro, descubriendo muros cubiertos de algas, columnas entre cardúmenes, caminos empedrados que no conducen a ningún sitio, salvo a la contemplación. En India, frente a la costa de Punta Dwarka, se hallaron vestigios de una ciudad que, según algunas tradiciones, pertenecía al propio Krishna. Los cimientos reposan bajo metros de agua, con patrones geométricos y alineaciones que sugieren planificación urbana. En Japón, cerca de la isla de Yonaguni, una enigmática estructura de escalones gigantes, ángulos rectos y superficies planas sigue generando debates. ¿Formación natural o monumento humano de tiempos olvidados? En Grecia, cerca de la costa de Bari Pablo Petri, los buceadores revelaron una ciudad con calles, tumbas y viviendas fechadas en más de 5000 años, preservadas como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Hay algo profundamente poético en imaginar una civilización entera que hoy respira solo bajo el agua, como si el pasado, por alguna razón, hubiese decidido descansar allí, mecido por las corrientes, cubierto por sedimentos, y aún así, sin perderse, porque el mar guarda con cuidado. La salinidad, la presión y la ausencia de oxígeno en ciertas profundidades impiden la descomposición total. Cerámicas, ánforas, monedas, incluso documentos y telas,
han sido recuperados intactos de ambientes acuáticos. El agua, símbolo del olvido, se convierte paradójicamente en un cofre de memorias. La arqueología marina requiere otro tipo de escucha. Los objetos no se recuperan con prisa. Los sitios se documentan en silencio. Cada burbuja que asciende hasta la superficie lleva consigo una fracción del tiempo, y los buceadores, al flotar entre ruinas, describen una sensación única, la de caminar por un mundo que ya no pertenece al presente, pero que tampoco ha desaparecido. Un espacio entre lo real y lo imaginado, entre el murmullo de las olas y el silencio de las piedras. Ahora quizás tú también estés sumergiéndote, no en agua, sino en pensamientos, flotando entre sonidos apagados, imágenes vagas, sensaciones sin nombre. Dormir es, en cierta forma, una inmersión, y la historia es el fondo de ese océano. Cuanto más profundo llegas, más tranquilo se vuelve todo. Las ciudades sumergidas nos recuerdan que incluso lo que parece perdido, tal vez solo esté en otro lugar, esperando, conservado, vivo. En el próximo bloque saldremos a la superficie y miraremos al cielo una vez más, pero no buscando constelaciones, sino piedras. Porque algunos pueblos antiguos veían los meteoritos que caían del firmamento como mensajes divinos y transformaban esos fragmentos cósmicos en reliquias sagradas. Hablaremos del polvo de estrellas, que cayó sobre la tierra y pasó a formar parte de templos, tumbas y mitos, pero por ahora permanece sumergido, donde todo es lento y donde cada ruina se transforma en descanso. Mira al cielo. Aunque tengas los ojos cerrados, imagina una noche antigua, mucho antes de la electricidad, del ruido de las ciudades, de la prisa de los relojes. El cielo era un campo abierto de misterio. Las estrellas, millones de ojos encendidos, los planetas, dioses en movimiento, y de vez en cuando una línea de luz atravesaba ese velo oscuro, una estrella fugaz, un meteoro, una visita de lo desconocido. Para los pueblos antiguos, estos fragmentos del firmamento no eran simples rocas, eran mensajes, señales, voluntades divinas que se materializaban en chispas de luz. Y cuando esos objetos caían, pesados, oscuros, humeantes, no se tocaban como piedras comunes, se veneraban, se guardaban, se convertían en sitios sagrados. Y esta noche caminaremos lentamente por esa historia, donde el cielo se hizo piedra. Los meteoritos son fragmentos de asteroides o cometas que atraviesan la atmósfera terrestre y llegan al suelo. La mayoría se desintegra en el aire, ardiendo en una breve explosión de luz. Pero algunos sobreviven al viaje, y cuando tocan la tierra causan asombro. Son diferentes al tacto, más densos, fríos, metálicos, a menudo compuestos por elementos raros como el níquel y el hierro puro, materiales que durante milenios fueron imposibles de fundir en la tierra. Para las civilizaciones antiguas, encontrar uno de estos fragmentos era como tocar el cosmos, y esa experiencia dejó huella en tumbas, templos, objetos rituales. Una arqueología celeste, polvo de estrellas transformado en fe. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los arqueólogos encontraron cuentas de collares hechas de hierro meteórico, milenios antes de la invención de la metalurgia del hierro. Estas joyas eran tan raras que se creía que tenían propiedades mágicas. En tumbas reales el hierro celeste estaba reservado para los más poderosos, como si solo los elegidos pudieran portar fragmentos del universo. Los egipcios lo llamaban hierro del cielo y creían que era un regalo de los dioses, un pedazo del firmamento, caído para señalar destinos. En Grecia, en Delfos, se cuenta que un meteorito fue colocado en el centro del santuario de Apolo, simbolizando el ombligo del mundo, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. En muchas culturas indígenas de América, los meteoritos fueron enterrados en círculos sagrados, alineados con posiciones astronómicas. Y en el Tíbet, un monasterio remoto guarda una estatua de Buda hecha, en parte, de metal venido del espacio. En todos estos casos, el patrón se repite. La roca no es vista como objeto, sino como presencia. La arqueología, al estudiar estos artefactos, no solo revela el origen extraterrestre de los materiales, sino también el impacto simbólico que causaron.
Cuando se encuentra un fragmento de hierro meteórico en una tumba, cuenta más que la trayectoria de un cuerpo celeste. Revela que para ese pueblo el cielo estaba cerca, que las estrellas podían caer, que el universo hablaba y que el ser humano en su fragilidad podía escuchar. Imagina ahora que caminas lentamente por un campo abierto, donde un meteorito cayó hace miles de años. Extiendes la mano y tocas la superficie fría de la piedra oscura. Es áspera, pero firme. Y por un instante, sientes que algo en ella late, una vibración sutil, un eco de cuando el espacio encontró a la Tierra. Así como ahora, en este momento de calma, sientes que algo en tu interior también reposa. El cuerpo encuentra el lecho, la mente se aquieta, el sueño llega como una piedra celeste, silenciosa, pero llena de significado. Pronto llegaremos al final de este viaje, pero aún queda una última parada, un último susurro arqueológico. Volveremos a la Tierra, a sus capas más profundas, una invitación final a reflexionar sobre todo lo que yace bajo nuestros pies, sobre la historia que descansa y con la que descansamos. En nuestro último capítulo haremos esa travesía, pero por ahora sigue flotando entre los astros, entre el cielo y la memoria, entre el polvo y el sueño. Hemos llegado al final del viaje, pero no existe un final verdadero para la historia. Ella continúa en cada grano de polvo, en cada soplo de viento, en cada piedra reposada donde alguien alguna vez vivió. Ahora con el cuerpo más liviano, la mente tranquila y el sonido a tu alrededor disuelto en silencio, te invito a cerrar esta travesía como quien vuelve de un sueño, pero sin despertar. Porque dormir con la historia es, en verdad, despertar un tipo distinto de conciencia, una que no se apresura, que no necesita respuestas, que comprende que el tiempo es una marea profunda y que la tierra es un libro que se escribe sola. Bajo tus pies, incluso ahora, hay capas de siglos. Capas de huesos, de tejas rotas, de semillas olvidadas, de huellas fosilizadas. Cada una de estas capas cuenta una historia que quizás nunca sea desenterrada, pero que existe. Y aún las historias no excavadas están vivas, porque el tiempo no exige ser recordado para seguir fluyendo. Simplemente sigue. Así como tu respiración ahora, tranquila y constante, sigue sin que debas controlarla. Dormir, como excavar, es un acto de entrega. Sueltas el control. Te dejas caer suavemente, en manos de lo invisible. Y ese invisible es antiguo, tan antiguo como el primer sonido que resonó en una caverna, tan antiguo como la roca que cayó del cielo, tan antiguo como la huella de una mano estampada en una pared de piedra hace 40.000 años. Cuando duermes junto a la historia, no solo estás descansando, te estás conectando con todo lo que vino antes, con todo lo que alguna vez fue y que, en parte, aún es. Tu cuerpo, tu mente, tu existencia son continuación. Eres el siguiente capítulo de algo que no comenzó contigo y que tampoco termina. En este momento, quizás sientas que el peso del día se disuelve, como si cada descubrimiento que visitamos esta noche, las ánforas fenicias, los impactos de meteoritos, los tatuajes de Otzi, las columnas de Göbekli Tepe, los ecos de las cavernas, los huesos que hablan, todos se deshicieran en polvo fino que se asienta suavemente sobre tus pensamientos. No necesitas recordar nada ahora, no necesitas comprender nada. Todo está almacenado en la misma tierra que guarda el pasado, en el mismo sueño que acoge a la mente, en el mismo silencio que envuelve la eternidad. La arqueología nos enseña a escuchar sin prisa, a esperar, a observar lo que no grita, a respetar el tiempo. Y el sueño hace lo mismo, llega sin pedir permiso, invita, encanta, acomoda, y cuando la mente está abierta, la llena. Por eso, esta noche no fue hecha para concluir, sino para reposar. Has viajado por miles de millones de años, caminaste entre cráteres, navegaste por ciudades sumergidas, tocaste piedras caídas del cielo, y ahora descansas como una reliquia sagrada dentro de un yacimiento aún en excavación. Mañana, cuando despiertes, tal vez no recuerdes cada detalle, pero todo estará ahí, en ti, como la memoria que guarda la tierra, como las capas de tiempo que no desaparecen,
solo se transforman en suelo fértil. Porque dormir con la historia es sembrar semillas en lo invisible, es confiar en que el tiempo cuida, que la tierra cuida, y que, en el fondo, todos estamos acostados, en la misma narrativa. Ahora ya no queda nada por hacer, solo estar, respirar, dejar que el cuerpo se disuelva en la oscuridad, dejar que el sonido se apague y que el sueño llegue por completo. Buenas noches. Y que descanses con la levedad de un objeto enterrado durante milenios, descubierto solo cuando esté listo para ser visto.